En esta segunda conferencia me han invitado a hablar de complicaciones en cirugía de la espondiloartrosis cervical. Como ustedes saben, no tengo conflicto de interés y bueno, esta es un poquito más una conferencia de revisión y de reflexión. No voy a enseñarles a operar, todos son expertos, pero nos enfrentamos a diferentes posibilidades de complicaciones en la cirugía de la espondiloartrosis cervical y la primera que tenemos que pensar es la obstrucción de la vía aérea. Si bien puede presentarse entre el 1 y el 14% de los pacientes, la mayoría se debe a que tiene un edema laringotraqueal y de partes blandas. Hay muchos factores de riesgo, pero los más importantes es que se tenga una duración de la cirugía de más de 5 horas, más de 3 cuerpos expuestos y una exposición muy larga con un sangrado importante. ¿Cómo nosotros deberíamos prevenir esta posibilidad? Una posibilidad es la intubación videolaringoscópica o fibroscópica, es muy importante siempre tener la disponibilidad de una unidad de terapia intensiva para el manejo postoperatorio, aunque el paciente no la requiera, siempre tenemos que tener la mano porque esta emergencia puede requerir intubación y siempre hacer que nuestro colega anestesiólogo tenga un nivel de presión arterial, por supuesto, aceptable. Otra complicación que podemos tener es el hematoma epidural. Este hematoma epidural es bastante frecuente, pero solo tiene implicaciones clínicas hasta en el 3%. Por supuesto que si el paciente ha usado AINES, es mayor de edad, hay muchos niveles quirúrgicos o ha sangrado mucho en el transoperatorio, vamos a tener como factor de riesgo este problema. Estos pacientes pueden tener deterioro neurológico y por supuesto si esto sucede de inmediato hay que hacer una tomografía de urgencia y si establecemos la presencia de este hematoma hay que hacer la exploración quirúrgica y por supuesto que cuando se drena a tiempo vamos a tener buenos resultados y no va a haber déficit neurológico. Este es un caso en donde se hizo una laminectomía, una fijación, una cirugía grande y por supuesto se tuvo la complicación del hematoma epidural. Afortunadamente en el centro había resonancia inmediata y se pudo establecer el diagnóstico, se drenó y el paciente quedó sin ningún déficit neurológico. Otro detalle que a veces no le damos importancia y dejamos que los residentes sean los que posicionen al paciente, se encarguen de eso, soslayando quizás algo que es importante. La posición prolongada de estos pacientes puede generar, por ejemplo, aumento en la presión intraocular con isquemia, una neuropatía, ceguera. La tracción excesiva puede generar lesiones en el plexo braquial. Entonces es muy importante que no coloquemos el brazo sobre la mesa directamente, pongamos un colchón, pongamos una silicona y por supuesto las piernas en aducción y rotación. Y vean ustedes, estos elementos que hoy se tienen a mano nos van a ayudar a evitar estos problemas que a veces la verdad no les damos importancia. Complicaciones relacionadas con la obtención del injerto. Vean que muchos de estos pacientes tienen dolor. La clave del éxito es hacer un manejo cuidadoso de los tejidos, una disección muy pequeña, subperiosteal y la menor tracción posible, siempre tomando en cuenta estos 3 centímetros desde la espina ilíaca hacia arriba para tener la menor posibilidad de dolor y por supuesto hay que hacer un cierre hermético. La durotomía incidental, que es una pesadilla para todos, y la fístula consiguiente puede estar hasta en casi 4%. Por supuesto que es más frecuente en personas adultas con artritis reumatoide, osificación del ligamento longitudinal posterior, cirugías prolongadas en deformidad, en abordajes simultáneos, corpectomía, y podría seguir con la lista, pero vean ustedes que es algo que tememos y eso es algo que tenemos que tomar en cuenta. Si nosotros nos damos o evidenciamos que existe la durotomía, pues por supuesto se puede hacer una sutura simple o continua con un prolene, se pueden utilizar selantes, se pueden utilizar parches de duramadre, se pueden combinar, en algunos casos se puede utilizar músculo simple o pediculado y por supuesto el cierre hermético nos va a colaborar. Pero ¿qué pasa cuando la durotomía es inadvertida? Es decir, no nos damos cuenta durante el acto quirúrgico, nos vamos tranquilos a casa y el paciente luego tiene cefalea, náuseas, vómitos, hasta fotofobia. Tenemos varias alternativas, desde el reposo en cama, el uso de drenaje lumbar, que es bastante controvertido, la cirugía, por supuesto, ante la persistencia de los síntomas y algo importante, nosotros como neurocirujanos estamos acostumbrados a utilizar la acetazolamida cuando hay fístulas cerebrales. No hay ninguna evidencia de que la acetazolamida tenga alguna acción en las fístulas cuando estamos hablando de cirugía de columna, así que no vale la pena utilizarlo, vamos a deshidratar al paciente, trastornos hidroelectrolíticos, etcétera, que no valen la pena. Respecto a la infección y la adicitis, puede estar presente casi hasta en un 6%, por supuesto es más frecuente en los abordajes posteriores, estos pacientes tienen fiebre, escalofríos, sudores. Algo importante, si está a nivel de la retrofaringe, esto puede generar
deglución dolorosa e incluso mediastinitis. Hagamos caso al paciente, doctor, me duele mucho al deglutir, hagamos estudios. Por supuesto, si no tratamos a tiempo podemos generar discitis, osteomelitis. Los factores de riesgo son las cirugías largas y cuando tenemos un cultivo después de unas horas que es muy alto. ¿Cómo podemos prevenir una infección? Lógicamente con una decisión meticulosa. Tenemos que liberar de forma intermitente los separadores, la hemostasia cuidadosa y todos los espacios que potencialmente puedan generarse tenemos que cerrarlos y de un tiempo a esta parte se utiliza mucho la vancomicina en polvo para disminuir la posibilidad. Ahí están los agentes, que no voy a entrar en detalle, pero hay que tener mucho cuidado con esta complicación. El hematoma retrofaríngeo es algo que, si bien no es frecuente, la mayoría de las veces se presenta en las 24 horas, hasta incluso un tercio de ellos se presentan una semana después. Por supuesto, una hiperostosis, osificación del ligamento longitudinal posterior, la administración de heparina, el tiempo prolongado y la cirugía multinivel son muy importantes como factores de riesgo. Este sangrado inadvertido puede generar también el problema y existir la hemorragia cuando el paciente tiene náuseas, vómitos o tos. Por eso hay que tener mucho en cuenta el cuidado posoperatorio. ¿Cómo hacemos la prevención? Obviamente con una hemostasia meticulosa y algunos dirían, el drenaje nos va a salvar. Sí, yo siempre dejo drenaje, pero igual eso no elimina el riesgo, por eso tenemos que estar vigilando al paciente permanentemente. Por supuesto, el tratamiento es quirúrgico. La lesión del nervio laringio recurrente ocurre casi hasta en 25% y puede generar una parálisis de cuerdas vocales, casi siempre transitoria, en semanas o meses, y puede el problema añadirse con microaspiración, tos, disnea, disfonía. Lo importante es que nosotros tenemos que tomar en cuenta esta posibilidad en cirugías de revisión. Por eso cuando hago una cirugía de revisión intento ir por el lado contralateral para no enfrentarme a la fibrosis, la cicatrización, cuando se exponen muchos niveles, un tiempo quirúrgico prolongado. Y algo importante que a veces olvidamos es la presión del manguito rotador. Entonces nosotros, del manguito del tubo orotraqueal para evitar que esté comprimiendo desde dentro. Entonces, algo que podemos utilizar es abordar por el lado izquierdo, aunque la literatura tampoco es tan drástica en esto, se puede abordar por ambos lados. Hay que evitar la ligadura de los vasos tiroideos. Reitero, el abordaje tiene que ser contralateral en revisiones y desde el mismo lado cuando las lesiones laringeas ya son previas. Si un paciente tiene lesión en el lado izquierdo y yo voy a revisar, sensiblemente sí tengo que entrar por el lado derecho. Si es que el izquierdo ya está lastimado, tengo que tener mucho cuidado. Ahora, la disección cuidadosa, las valvas que tienen que colocarse debajo del vientre del músculo, todo eso tenemos que tomar en cuenta. Pero algo importante que tenemos que trabajar con el anestesiólogo, reitero, es que el manguito rotador tenga una presión disminuida y hoy hay aparatos que nos permiten reducir eso. Y algo que he aprendido con el tiempo, yo sé que hay pacientes que tienen estos factores de riesgo, les hacemos ejercicios lateralizando la tráquea hacia un lado y al otro y los pacientes realmente tienen menos posibilidad de estos problemas. La lesión esofágica realmente es terrorífica. La mayoría de los pacientes tienen solamente disfagia, casi más del 80%, y la mayoría revierte. Ahora, el tabaquismo, la diabetes, sexo femenino, la edad mayor son importantes, pero ¿qué es importante tomar en cuenta además? Que esto se va a deber a una isquemia, a un edema de partes blandas, hematoma, infección, todo esto se puede prevenir o reducir con el uso de metilprednisolona. Si sabemos que tienen los factores de riesgo, podemos utilizar la metilprednisolona embebida en una esponja y luego darle dexametasona. Pero el mayor problema no está solamente en la disfagia, sino en la posibilidad de una perforación esofágica. Y ahí es donde nosotros vamos a tener un paciente con dolor cervical, hay crepitación al tocar, y eso es realmente un problema. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer una radiografía, podemos ver el enfisema, el ensanchamiento del espacio retrofaríngeo, el aire prevertebral e incluso la migración de los implantes. Y cuando encontramos migración de los implantes, ojo, tenemos que recordar que ese implante puede meterse al esófago y hay que hacer la revisión lo antes posible. Podemos hacer muchos más estudios. Y algo importante, si nosotros estamos ante un paciente con este tipo de posibilidades, tenemos que pensar en que va a ser dehiscencia, desnutrición, mediastinitis y sensiblemente puede hasta morir. Así que no es una complicación que tengamos que soslayar. Por supuesto, la disección digital, la retracción cuidadosa, todo eso es muy importante. Evitar el uso del monopolar, solo bipolar y
recuerden ustedes que los pacientes pueden tener la perforación tardía cuando hay prominencias óseas o cuando se utiliza cemento o los implantes, reitero, se han desplazado. ¿Qué es lo que hay que hacer? Si nosotros tenemos la identificación, como en este caso transoperatoria, bueno, intentamos hacer una reparación primaria, llevamos al cirujano digestivo, se hace un colgajo, se instala una sonda, el tratamiento antibiótico tiene que ser muy agresivo y por supuesto tenemos que valorar la administración de una sonda de alimentación por gastrostomía. Pero si el diagnóstico es en el posoperatorio, hay que entrar a la cirugía, hay que hacer un debridamiento muy cuidadoso, retirar los implantes que se han salido de su lugar. Y algo que ya pasó, alguna vez me dicen, doctor, yo tengo esa posibilidad, he entrado a quirófano y no he encontrado la lesión. Pónganle un poquito de azul de metileno por vía oral y síganlo, van a encontrarlo. Es muy sencillo, pero a veces lo olvidamos. Por supuesto, se pueden hacer colgajos hasta de piplón y siempre, siempre este manejo tiene que ser en terapia intensiva. Estos son los pacientes que potencialmente se nos pueden morir. La lesión de la arteria vertebral afortunadamente es poco frecuente, pero hay varios factores de riesgo, las cirugías largas, cuando hay mucho sangrado, doble vía, anomalías, que afortunadamente hoy podemos identificar en el preoperatorio, no necesariamente con una angiotomografía. Ya la tomografía, si uno la puede mirar con detalle, nos puede mostrar anomalías en su trayecto. Ahora, por supuesto que hay varias áreas de vulnerabilidad, cuando hay una cirugía posterior en C1, C2, si estamos a lo largo de C3 a C7, si vamos muy laterales o accesos anteriores en C7. Y vean ustedes que nosotros lo primero que tenemos que hacer cuando tenemos esta lesión es taponar. ¿Cómo taponamos nosotros? Hemostático de celulosa oxidada, es decir, el Surgicel con un poquito de cera ósea. Y eso nos permite estar tranquilos hasta que resolvamos. No hay que asustarse porque el sangrado obviamente inunda el campo y uno se asusta, no. Tenemos que tener calma y resolverlo. Podemos utilizar también el Gelfuan, podemos pedir que nos ayuden a una reparación microvascular o hacerla nosotros. Y por supuesto nosotros luego de haber identificado esto y de haber hecho la hemostasia, tenemos que ver cuál es el nivel de la lesión y si hay una perfusión de los pacientes adecuada. Vean ustedes, es un caso en donde se está haciendo una corpectomía y ¡ups!, desaparece la cabeza de la broca. Siempre tenemos que mirar al instrumento. Aquí estamos trabajando a ciegas y por supuesto estas son fotos de microsegundos en donde de inmediato se llena el campo quirúrgico y les decía, lo que hay que hacer en nuestro caso es poner una bolita de cera ósea con Surgicel, uno está tranquilo, le hacemos la angiotomografía, vean aquí está el área que hemos taponado. Afortunadamente este paciente tiene circulación contralateral y no tuvo ningún déficit, así que siempre hay que actuar de forma rápida y tranquilos. La lesión de la carótida es mucho menos frecuente, la verdad yo nunca la he tenido, la literatura establece que puede deberse a la disección quirúrgica, la extracción excesiva, y lo que hay que hacer es muy importante tomar en cuenta si el paciente tiene placas de ateroma, hacerlo con mucho cuidado. Y muchos utilizan el ultrasonido para establecer la posición. Bueno, yo en quirófano no lo tengo a mano. Y algo importante, estos pacientes con lesión carótida pueden tener un ictus y por supuesto tenemos que hacer terapia endovascular con los colegas que se dedican a eso. Las lesiones de la médula espinal son menos frecuentes, los factores de riesgo son básicamente la estenosis significativa, la mielopatía y la espondilitis anquilosante. Por supuesto que eso puede deberse a la hiperextensión, malposición, hipotensión, desplazamiento del injerto, hematomas. Uno de los datos que hoy tenemos que tomar en cuenta es que se puede monitorizar esto. Sensiblemente la monitorización neurofisiológica transoperatoria, que es tan valiosa, no está disponible en todos. Aquí he visto que hay 2 equipos incluso comercializando, pero todavía en Latinoamérica no es algo de rutina. En mi caso yo solo tengo acceso cuando hago deformidades y no es lo que más opero. Debería ser parte de nuestro armamento todos los días, sobre todo en cirugías en donde vamos a enfrentar a la médula, y es algo que sería bueno recomendar para tener seguridad. Por supuesto, niveles de presión arterial media adecuados, temperatura y una buena hemoglobina son importantes. ¿Qué hacemos nosotros? Cuando en el transoperatorio los potenciales bajan, tenemos que descartar si hay una compresión por hematomas, reposicionar el cuello, soltar los hombros, liberar la corrección y mover los implantes para ver si hemos nosotros causado este problema. Y por supuesto en la UTI tenemos que mantener un buen nivel de presión arterial y los estudios de imagen y control. La lesión traqueal es potencialmente mortal, sí, porque puede generar varios problemas, incluso la asfixia, y es importante recordar que también puede llevar a mediastinitis, sepsis, neumotórax. Es muy importante que entendamos que las laceraciones longitudinales tienen menos probabilidades de producir estenosis y pueden repararse directamente. Ustedes mismos lo pueden hacer en el quirófano, y otras lesiones, por supuesto, tienen que requerir a veces un colgajo de músculo. Llamen al especialista de tórax que les ayude.
La enfermedad del segmento adyacente varía entre 25 y 92%, con una tasa de 3%, pero algo importante, no todos los pacientes que tienen enfermedad del segmento adyacente son sintomáticos, así que haciendo un resumen, no necesariamente todos se operan, operamos pacientes, no imágenes. Hay muchos factores de riesgo, esto está muy bien estudiado, no los voy a aburrir con eso, pero nosotros tenemos que establecer el diagnóstico cuando el paciente tiene dolor axial, hay una radiculopatía, pérdida de lordosis, y el tratamiento, por supuesto, es la ampliación o la fusión, incluso artroplastía de otro nivel. Entonces vean un ejemplo en donde nos pasó eso. La pseudoartrosis varía. Hay varios factores de riesgo y el paciente se queja de dolor mecánico, aumento del movimiento, y el manejo básicamente es hacer una estabilización y fusión más sólidas. La parálisis de 5, ya con esto voy a terminar, puede variar hasta el 30%, puede ser a veces bilateral, pero afortunadamente, si bien el paciente puede tener dolor radicular y parestesia y tiene todos estos factores que son importantes, edad avanzada, los síntomas de más de un año, sexo masculino, mielopatía, estos pacientes pueden presentar este problema de forma transitoria. La fisiopatología está en controversia, pero siempre hay que tener cuidado con C5. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que entender? La mayoría recupera, se puede, si tenemos los factores de riesgo, administrar dexametasona, siempre y cuando estos pacientes tengan debilidad deltoidea, estenosis, osificación del ligamento longitudinal o una laminectomía con instrumentación, podemos hacer la prevención. Y algo importante, establece que es mejor hacer una laminoplastia y no una laminectomía de C5. Por algún motivo, el hecho de que la médula a nivel de C5 retroceda mucho es uno de los factores importantes para que generemos este problema. La fisioterapia y la revisión quirúrgica pueden ser necesarias. No voy a entrar en mucho detalle por tema tiempo, pero solo pongo un ejemplo de la literatura. Vean cómo este grupo ha disminuido la disfagia con el uso de cirugía tubular, y este es un grupo latinoamericano. ¿A qué quiero llegar? Que la cirugía mínimamente invasiva es algo que tenemos que aprender a utilizar e implementar para bajar todas estas complicaciones. Por supuesto que tampoco hay panaceas, pero este es un pequeño ejemplo de cómo se ha reducido el grado de disfagia con la cirugía tubular. Entonces tenemos que promover siempre la cirugía menos invasiva. Y voy a tomar este artículo que, bueno, habla de algo de endoscopía, pero lo que tomo es que ellos establecen que es importante cuando enfrentamos o pensamos en complicaciones estar en educación permanente, compartir los conocimientos y experiencia y siempre realizar más investigaciones, es decir, tenemos que buscar minimizar complicaciones y mejorar los resultados. Les invito a leer este capítulo que he tenido el honor de escribir en el libro Cirugía de la espondiloartrosis cervical, publicado en Argentina, en donde establecemos todo lo que hablamos y algunas cosas más. Nuevamente reitero la invitación al CLAN 2024 y al curso de la SILACO, dejándoles con una imagen que es de mi ciudad, la ciudad de La Paz, en las montañas, con frío, pero donde ustedes siempre serán bienvenidos. Muchísimas gracias.